Nuestra programación especial cada día. Música, palabra, reflexión y oración. Aquí cada minuto tiene un propósito. Sebaot Radio 91.9 FM. Una radio con propósito. Los niños van a salir con su maestra de escuela dominical porque hoy tienen la celebración del Día del Niño. Si disponemos nuestros corazones, disponemos nuestros oídos para poder escuchar la voz de Dios, para poder escuchar lo que Dios va a hablar al corazón de cada uno de nosotros. No del compañero que tenemos al lado, no de la persona que tenemos al frente, sino a nuestro corazón. El domingo pasado estuvimos hablando, no sé si ustedes se recuerdan, empezamos a hablar acerca de un tema muy importante y es lo que nosotros como iglesia creemos, nuestro credo. ¿Recuerdan? Sí, y hablamos de varios temas de lo que creíamos, lo que creemos como iglesia local, basado en las Escrituras. Así que el día de hoy vamos a ahondar un poco más en ese tema, pero vamos a hablar acerca de los deberes de una iglesia local. Los deberes de una iglesia local. Vamos a ver 7 deberes, 7 puntos importantes que una iglesia local, que una iglesia sana, que una iglesia saludable tiene que estar practicando sí o sí. Como todos sabemos, la iglesia no es un edificio, la iglesia no son esas 4 paredes. No es un club social para poder pasar un rato el domingo. No es ninguna institución humana. La iglesia es el pueblo redimido por Cristo. Es el cuerpo de creyentes que Él mismo compró con su sangre. La iglesia local es el lugar donde nosotros vivimos nuestra fe cristiana de una manera bien práctica. Aquí adoramos, aquí servimos, aquí crecemos y aquí proclamamos juntos el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ser parte de una iglesia local es un gran privilegio, es uno de los mayores privilegios que nosotros como creyentes, que nosotros como hijos de Dios tenemos. Cristo no nos salvó para que nosotros anduviésemos solos, sino para que fuéramos parte y para que nos integráramos en un cuerpo, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 21, que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia local es entonces la manifestación visible del reino en una comunidad. La iglesia local es la manifestación visible del reino en una comunidad como la que nosotros estamos en esta tarde, que nos unimos, que venimos todos juntos a adorar el nombre del Señor, a exaltar el nombre del Señor, a ver a nuestros hermanos, a hablar con nuestros hermanos, a motivarnos los unos a los otros. Aquí es donde crecemos como hijos de Dios. Aquí es donde somos discipulados para ser maduros en nuestra fe cristiana. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Que la fe viene por el oír. Así que nuestra fe se incrementa, engrandece cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios. Y el Señor tiene tantas formas
en la cual nos abra a nosotros, principalmente por la palabra de Dios. Pero no sé si usted, ahorita que estábamos adorando, usted lo notó, pero cuando yo mencioné que pudieran pasar al frente para postrarse, pasó quizá la persona más anciana que hay en esta iglesia a doblar sus rodillas en este altar. Dígame usted, ¿cómo nos debemos de sentir nosotros que muchas veces nos quedamos allá atrás sentados, que no levantamos ni siquiera nuestras manos, que ni siquiera alabamos y adoramos al Señor con nuestro corazón, viendo cómo una ancianita viene y se postra delante del Rey? Dígame usted si eso no nos confronta a nosotros muchas veces como hijos de Dios, como cristianos. ¿Qué es nuestra fe entonces? ¿Cómo expresamos nuestra fe? ¿Cómo expresamos ese amor de Cristo? Y es aquí en la casa de Dios en la cual nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que aprender a hacer eso. La iglesia local es como una familia, pero como toda familia, la iglesia también tiene deberes. La iglesia también tiene deberes y esos deberes son expresiones de amor y expresiones de obediencia a Dios. Así que hoy vamos a ver 7 deberes que Jesús estableció para su iglesia. El primer deber lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Y el primer deber es que como iglesia local tenemos que bautizar a los creyentes arrepentidos. Es bautizar a los creyentes arrepentidos. Y eso lo encontramos en el versículo de la Gran Comisión que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice después? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Yo quiero que usted note porque el bautismo está incluido en la Gran Comisión. Está incluido en la Gran Comisión que todos nosotros, como creyentes, como discípulos de Cristo, tenemos que cumplir. No es un añadido, es parte esencial para poder hacer discípulos. Yo quiero que usted vea ese texto, cómo Jesús une 3 verbos. El primero es ir, el segundo es bautizar y el tercero, enseñar. Así que es un proceso. Y como la iglesia que no bautiza está incumpliendo su misión, está incumpliendo la gran comisión que se nos ha encomendado a todos nosotros. El bautismo, como todos sabemos, no es lo que nos salva, pero sí testificamos nuestra salvación por medio del bautismo. El bautismo no nos salva, pero sí testificamos nuestra salvación por medio del bautismo, porque representa públicamente el arrepentimiento y nuestra fe en Cristo. Teológicamente, lo que el bautismo simboliza es nuestra unión con Cristo. Romanos 6:4 dice que somos sepultados con Él para resucitar a la nueva vida. Y esa está la representación visible de la justificación que nosotros recibimos por fe, porque es la entrada a una vida de santificación. También el bautismo refleja nuestra unión con el pueblo de Dios, nuestra unión con el pueblo de Dios, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que todos fuimos bautizados en un cuerpo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir? Sean españoles, sean estadounidenses, sean hondureños, sean de Europa, sean de Asia, todos somos bautizados ¿en qué? En un solo espíritu. ¿Para qué? Para un solo cuerpo. Y ese es un gran privilegio, saber que esta familia de la cual usted es parte, no solo somos nosotros, somos todas las personas
que hemos creído en Jesús, todas las personas que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, todos somos parte de una sola familia en Cristo. ¿Qué más es el bautismo? Es una confesión trinitaria. ¿Por qué? Se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No como algunas sectas enseñan por ahí, no como algunas enseñanzas, herejías enseñan por ahí. En la Gran Comisión nos dice que tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También una gran herejía es creer que el bautismo se hace cuando son niños, cuando son bebés, cuando son recién nacidos, que ha enseñado una iglesia por tantos años. ¿Pero qué nos dice la palabra de Dios con eso? En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, Pedro les dice dos cosas, les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora yo le pregunto, ¿será que un niño de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses se puede arrepentir? No, no puede. Por lo tanto, primero debo arrepentirme para poder bautizarme. El mismo Pedro dice, porque es para perdón de los pecados, y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero para nosotros como iglesia local, nuestro deber no termina simplemente en el acto del bautismo. ¿Por qué? El Señor Jesús nos enseña, nos dice después qué tenemos que hacer en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué es lo que pasa aquí? El bautismo entonces es el inicio de una vida de discipulado. El bautismo es el inicio de una vida de discipulado. Y la iglesia tiene el deber de instruir, de corregir y de acompañar al nuevo creyente en su caminar. Ese es el deber de la iglesia. El bautismo es el inicio de nuestra vida de discipulado. ¿Cuántos aquí somos discípulos? ¿Cuántos aquí estamos siendo discipulados? ¿Estamos nosotros siendo discipulados? ¿Estamos nosotros dejándonos discipular? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos manda a ser a nosotros discípulos de Cristo. Y si usted no está viviendo una vida de discipulado, ¿qué quiere decir? Tiene que considerar muy bien los frutos de su salvación. Tiene que considerar realmente si yo me he arrepentido de todo corazón, si he dejado atrás mis pecados. Tiene que realmente considerarlo, porque la vida de un creyente es la vida de discipulado. Y es cierto, tal vez no vamos nunca a entender y comprender y saber todo lo que la palabra de Dios nos dice. Pero nosotros como creyentes, por lo menos, yo sé que no todos vamos a ser teólogos, no todos vamos a ser pastores, evangelistas, no todos vamos a tener el mismo llamado, pero por lo menos los creyentes tienen que tener el conocimiento básico del evangelio, el conocimiento básico de la salvación. ¿Por qué? ¿Cómo va a hacer usted para cumplir entonces la gran comisión si no sabe cómo? ¿Cómo va a hacer usted para compartir el evangelio con los demás? Porque ¿sabe qué? Podemos servir de muchas formas. Podemos servir, como hemos visto con los grupos pequeños, podemos servir en el hospital, podemos servir en el materno, podemos servir con las mujeres embarazadas. Aquí en la iglesia podemos servir con la alabanza, podemos servir con multimedia, podemos servir aseando el templo, pero esa no es nuestra misión. Esa no es nuestra misión. Esos son instrumentos para poder cumplir la misión. ¿Y cuál es la misión? Mateo 28, capítulo 19. Id y haced discípulos. Esa es nuestra misión. No es solo tocar un instrumento por tocar. No es solo cantar por cantar. Es ir y hacer discípulos. Esa es nuestra misión. Y todos los que estamos aquí tenemos una vida de servicio. No nos olvidemos del enfoque. No nos olvidemos de lo principal, que no solo es compartir, no solo es regalar, por muy bien que uno se sienta muchas veces, sino que el verdadero amor de Cristo es compartiendo el evangelio para la salvación de las almas. Amén, hermanos. Así que si usted ha creído en Cristo, pero aún no se ha bautizado, está desobedeciendo un mandato del Señor. Si usted ha creído en Cristo, pero aún no se ha bautizado, está desobedeciendo un mandato
del Señor. Así que hoy es un tiempo para que usted pueda decidir dar ese paso. Y si usted ya fue bautizado, recuerde que ese es un compromiso que implica vivir una vida de discipulado verdadero, una vida de discípulo verdadero. Y como iglesia, como familia, gozosamente acompañamos y animamos a cada creyente a que viva su vida en Cristo. Deber número 2 lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. Y el deber número 2 de la iglesia local es servir la cena del Señor en memoria de Él. Ese es el segundo deber de la iglesia local, servir la cena del Señor en memoria de Él. Lucas 22, 19 al 20 dice: y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros, por usted es dado. Después les da una instrucción directa y les dice: haced esto en memoria de mí. No es una sugerencia, no es una sugerencia, es un mandato. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros, por usted y por mí, fue derramada. Así que como vemos en estos versículos, la cena del Señor es un evento constituido por Cristo mismo. Y la cena se da en el contexto de la Pascua judía. Los judíos siguen celebrando su Pascua. ¿Y qué es la celebración de la Pascua? Es cuando ellos recuerdan y agradecen haber sido liberados de Egipto. Ahora, para nosotros, la cena nos recuerda nuestra liberación de nuestro pecado. Jesús le dio un nuevo significado a esto y dice que el pan representa el que su cuerpo entregado y la copa su sangre derramada. Así que una iglesia que no está sirviendo, que no está haciendo este deber, está incumpliendo los mandatos de Cristo. Amén, hermanos. Ahora, este evento es un evento solemne, es un evento reverente, es un evento que usted no debería perderse. Nosotros como iglesia hacemos la cena del Señor una vez por mes. Usted debería programarse al inicio del año: voy a asistir a las 12 cenas del Señor del año. ¿Sabe por qué? Porque la cena tiene 3 dimensiones diferentes. Yo quiero que me preste atención en esto. ¿Por qué? Primero, es un memorial. ¿Por qué? Porque recordamos la cruz. Segundo, es comunión. ¿Por qué? Porque participamos todos. Y tercero, es esperanza, porque tomamos hasta que Él venga. Así que si a usted le gusta estos temas, la cena une el pasado con el presente, con el futuro. ¿Por qué? El pasado, recordamos la cruz. El presente, la comunión como iglesia. Y el futuro, anunciamos la venida del Señor. ¿Puede creer usted? Un evento solemne nos une el pasado con el presente, con el futuro. Así que nosotros como hijos de Dios, cuando tomemos la cena, hagámoslo con reverencia, hagámoslo con respeto a la casa de Dios. No es simplemente un acto como cualquier otro acto, es un evento solemne. Venga, siéntese en su silla y recuerde todo lo que el Señor ha hecho. Recuerde la cruz de Cristo, recuerde la comunión como iglesia y anuncie la venida de Cristo. Y usted mismo asimile que Cristo va a volver por usted y por mí. ¿Sabe por qué? Los discípulos predicaban esto miles y miles de años atrás. ¿Cuánto más cerca estamos ahora? Y al momento de ser parte de la cena, estamos anunciando esa venida hasta que Él venga. ¿No le alegra a usted eso? También la cena del Señor es un momento de examen. Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Dice: por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué Pablo dirá entonces: pruébense a sí mismo? Porque participar indignamente
trae juicio, porque la cena no es un ritual, sino que es un acto santo de comunión con el Señor. Y podemos ver en las Escrituras que hubieron personas que tomaron de la cena del Señor indignamente. ¿Y qué les pasó? Unos se enfermaron y otros durmieron. Otros durmieron. Ahora, si usted es creyente, participe con reverencia, examine su vida, confiese sus pecados, reconcíliese con sus hermanos. Y si aún no conoce a Cristo, aproveche este tiempo para entregar su vida a Él, porque la cena es un recordatorio constante de que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y que un día nosotros cenaremos con Él en el reino. ¿No le da gozo y alegría a usted eso? Ahora, el tercer deber como iglesia local lo encontramos en Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38. Y el tercer deber como iglesia local es amar a Dios y al prójimo. Amar a Dios y al prójimo. Amar a Dios y al prójimo. En Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El Señor Jesús aquí resume los mandamientos de la ley en dos. ¿Cuáles son esos dos mandamientos? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué cuesta muchas veces amar al prójimo? ¿Sí o no? ¿Qué cuesta? Porque es muy fácil amar a nuestros amigos, es muy fácil amar a las personas cercanas a nosotros, a nuestra familia. Pero ¿y esa persona que no le agrada? ¿Por y esa persona que no la puede ver? ¿Que esa persona que le hizo daño? ¿Esa persona que la lastimó? ¿Le ama a usted a esa persona? La Biblia nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, el amor es la esencia del cristianismo, porque aquí es cuando Jesús resume la ley y los profetas en dos mandamientos: amar a Dios y al prójimo. No existe una iglesia verdadera si no tiene amor. Puede tener la doctrina correcta, pero si no ama, está completamente vacía. Y a mí me encanta que Jesús dice que tenemos que amar a Dios con tres elementos: con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente. Significa que Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Muchas veces nosotros declaramos: yo amo a Dios, yo amo a Jesús, yo amo lo que Él hizo por mí, yo amo porque Él me bendice. ¿Cuál es la expresión de nuestro amor a Jesús? ¿Cuál es la expresión de nuestro amor a Dios? ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que le digo a usted, amado hermano, que si usted no ha estado guardando los mandamientos del Señor, usted no ama a Dios. Es mentira. ¿Por qué? Porque asumimos el amor como cosas bonitas, como cosas mariposas en el estómago, presencia en nuestro cuerpo. Pero el Señor Jesús es claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchas veces nosotros nos engañamos solos, porque cantamos te amo más que a mi vida y lloramos con las alabanzas que ministran nuestro corazón. ¿Estamos guardando los mandamientos de lunes a sábado? ¿Estamos guardando y cumpliendo los mandamientos de Cristo? Y este amor se expresa como en obediencia, en la adoración sincera y en la entrega total. En la obediencia a nuestro Padre, en la adoración sincera a nuestro Padre. ¿Y qué es la adoración? La adoración no es cuando nosotros cantamos aquí, la adoración no es cuando nosotros elevamos nuestras manos. Esa es una pequeña parte de la adoración. ¿Sabe qué es la adoración? Lo que el Señor le pide a Isaac cuando le iban a sacrificar. ¿Recuerda la historia? ¿Y qué le dice? Necesito que subas al monte, ¿a qué? A adorar. Es la primera vez que la Biblia menciona la palabra adorar. ¿Y a qué iban a ese monte? A sacrificar a Isaac. ¿Qué es la adoración entonces? Es sacrificio. Es sacrificio.
Obviamente, si yo he vivido una vida de sacrificio durante toda la semana, ¿con qué pasión yo voy a levantar mis manos aquí cuando cantemos todos juntos? ¿Con qué pasión yo voy a pasar al frente a arrodillarme? ¿Con qué gozo, con qué alegría voy a aplaudir? Pero si yo no he estado viviendo una vida de adoración sincera, pues me va a importar poco o nada lo que esté pasando en la comunión con los hermanos. Vamos a estar cantando aquí o a estar sentado ahí viendo su teléfono, hablando con quien sea o con su mente en otro lado. ¿Por qué? Porque no ama a Cristo con su mente. Porque usted está aquí, pero su mente anda allá por Guanteque o por donde sea. ¿Por qué? Porque ame al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Ahora, el amor también es la base de nuestra visión, de nuestra misión como iglesia, como dice Jesús en Juan 13:35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Una iglesia que ama es una iglesia que evangeliza con poder. Una iglesia que ama es una iglesia que evangeliza con poder, porque el mundo necesita ver el amor de Dios en acción. El mundo necesita ver el amor de Dios en acción, como nuestros hermanos han estado sirviendo con sus grupos pequeños. Han estado dando testimonio de la fe de Cristo, han estado compartiendo del amor de Dios por medio de actos de servicio. Ahora la pregunta para usted: ¿está usted amando a Dios con todo su ser? ¿Está mostrando ese amor con todos los demás? Amado hermano, si usted guarda resentimientos en su corazón, perdone. Si usted guarda resentimientos, rencor en su corazón contra alguien, perdone. Y yo sé que no es fácil. Yo sé que es lo más difícil cuando las personas nos lastiman, cuando las personas hacen con nosotros lo que quieren hacer, pero la Biblia nos manda a amar a esas personas. Así que si usted guarda resentimientos, rencores en su corazón, perdone. Si ve una necesidad en algún hermano y usted tiene la capacidad, súplala. Si hay alguna división con algún otro hermano, con algo, busque reconciliarse. ¿Por qué? Las familias no son perfectas. ¿O alguien aquí tiene una familia perfecta para que nos enseñe a los demás? No, ninguna familia es perfecta. La iglesia no es perfecta y nunca lo va a ser. Nunca. ¿Por qué? Porque usted piensa de una forma, el hermano tal piensa de otra, a la hermana le gusta el color blanco, a la otra hermana el amarillo, al otro el verde, al otro el rojo. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo en esas pequeñas cosas insignificantes. Lo importante es que estemos de acuerdo en lo importante que es en el Evangelio de Cristo. Esto es lo que nos une. Amén, hermanos. Así que el amor es un deber que todo discípulo de Cristo tiene que tener y es una señal de una vida madura espiritual. Deber número 4, tenemos que enseñar la palabra de Dios a los creyentes y a los incrédulos, evangelizando a los perdidos y preparando a los redimidos para la obra. Como dice Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la misión de la iglesia está fundamentada en la autoridad de Cristo. La misión de la iglesia está fundamentada en la autoridad de Cristo. No está fundamentada en el Vaticano, no está fundamentada en las obras de un hombre, en las encíclicas de un hombre. Está fundamentada en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Rey sobre los cielos y la tierra. Y esto significa que la predicación y la enseñanza no dependen de nuestra fuerza, sino del respaldo del Señor resucitado. No depende de qué tan elocuente, no depende de qué tan activo sea usted, depende del respaldo del Señor resucitado.
Así que si usted cuando anda en el hospital, cuando esté en el materno y quiera compartir una palabra, pero diga, pero es que me da pena, me da miedo, no es con su fuerza, es con el respaldo del Señor resucitado. El mandato central aquí, ¿cuál es? Hacer discípulos. ¿Y esto qué implica? Evangelizar a los perdidos, enseñar a los creyentes. La evangelización es la siembra del evangelio y la enseñanza es el cultivo que forma el carácter de Cristo en el creyente. Y ambas cosas son indispensables. Ambas cosas son inseparables. Usted tiene que evangelizar y usted tiene que enseñar. Ahora, la palabra de Dios es el instrumento de discipulado, como nos enseña 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar. Hermano, pero es que yo no sé qué decirle a otra persona. No diga nada, léale la palabra de Dios. Hermano, pero es que yo no sé qué palabras puedo compartir. Abra su Biblia, léale un versículo bíblico. Cuando estamos compartiendo y sirviendo a los demás, no solo los miremos como algo para regalarles, sino miremoslos como una misión nuestra, compartir el evangelio. Porque nuestra misión, ¿cuál es? Es sembrar la semilla. Nuestra misión es sembrar la semilla y el Señor se encarga del resto. Nuestra misión es llevar la palabra de Dios a los oídos y el Señor es el que se encarga de bajar la palabra de Dios de los oídos al corazón. Así que una iglesia centrada en la palabra produce creyentes maduros. Y la enseñanza tiene que ser para los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Debe ser fiel a la doctrina apostólica y práctica para la vida diaria. Y el discipulado no es opcional, es parte de la identidad de una iglesia. El discipulado no es opcional, es parte de la identidad de la iglesia. ¿Saben qué pasa muchas veces? Que nos ha enseñado muchas veces estas corrientes neopentecostales, que tenemos que andar saltando de evento en evento, de proclamas proféticas, de empoderamiento para esto, de empoderamiento para lo otro. Cuando, hermanos, lo único que necesitamos es la palabra de Dios, nada más. No necesito que una persona, un disque profeta, me diga a mí lo que el Señor ya me ha dicho. Lo único que tengo que hacer es leer la palabra de Dios. En vez de estar saltando, que evento aquí, que ponemos globos en la entrada, que ponemos una pantalla atrás para que los hermanos le bajamos a las luces para que los hermanos salten y brinquen. Muchas veces pasamos así de eventos. Y los domingos que cuando exponemos la palabra de Dios, igual de alegre, igual de gozoso tiene que estar nuestro corazón por recibir lo que el Señor tiene para decirnos. Ahora, ¿está usted siendo discipulado por la palabra o está siendo discipulado por una persona? ¿Por qué? No me crea a mí, hermano. No le crea al pastor. Créale a la palabra de Dios. Usted y yo somos personas que nos podemos equivocar. Podemos equivocarnos hoy, podemos rectificar mañana, pero la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no se equivoca. Ahora, el deber de compartir el evangelio con los demás no es solo para los pastores, sino que es para todos nosotros los miembros. ¿Estamos compartiendo el evangelio? Deber número 5. Dar de su dinero o bienes materiales para el sostén de la obra y para el socorro de los hermanos necesitados. Le repito, dar de su dinero o bienes materiales para el sostén de la obra y para el socorro de los hermanos necesitados. Ahora, uno de los deberes más claros y más sensibles, esos temas que cuestan muchas veces hablarlos en la iglesia, es el tema del dar. Jesús nos enseña que nuestra relación con el dinero refleja nuestro corazón. La relación que nosotros tenemos con el dinero refleja nuestro corazón. Que dice Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Su tesoro son las riquezas, su corazón está hundido en riquezas.
su tesoro es Cristo, el dinero va a pasar a algo más, a un segundo plano. La manera en la cual damos a la obra de Dios y a los necesitados revela la sinceridad de nuestra fe. Una iglesia que no da, tarde o temprano se convierte en una iglesia estancada, pero una iglesia generosa se convierte en un canal de bendición para muchos. Un canal de bendición para muchos. No sé si usted recuerda, tenemos que dar dinero y bienes materiales para el sostén de la obra y también para el socorro de los hermanos necesitados. En Mateo 25, capítulo 31 en adelante, se lo dejo de tarea para que lo lea, el Señor habla del juicio de las naciones y Él explica con un ejemplo, dice que se van a separar las ovejas de los cabritos. ¿Recuerdan? Dice que las ovejas van a estar ¿en dónde? El lado derecho y los cabritos. Le voy a dejar de tarea para que usted lo lea y usted se identifique si es parte de las ovejas y parte de los cabritos y que también lea cuál va a ser el final de ambos. Pero solo quiero citarle el versículo 35 que dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Y podríamos decir, pero ¿cómo? Si no te hemos visto. ¿Cómo? Pero si no te vi con hambre. ¿Cómo? Pero si no te vi sediento. Si no te vi forastero. ¿Y qué contesta él? Que así como lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí también me lo hiciste. Por lo tanto, esos actos de servicio, amados hermanos, que usted está haciendo, no los ponga en vano. No los deje como si fueran algo más. Usted está sirviendo al Cristo resucitado por medio de su servicio a los demás. Ese tamalito, ese ticuquito que usted compartió con otro hermano y usted le sembró el evangelio en su corazón, así como me lo hicisteis con uno de los pequeños, así me lo hiciste a mí, dice Cristo. Por lo tanto, no desvaloricemos el poder del servicio, el poder del dar, el poder del compartir. Y esto nos enseña que la generosidad es una evidencia de la fe viva y auténtica. Ahora, la iglesia primitiva comprendió esto y fue la que estableció el hábito de dar. En 1 Corintios 16:2, Pablo dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿qué tiene que hacer? Primero, ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. Solo de este pequeño versículo le voy a dar 3 principios claros de la administración de las finanzas. Y el primero, tiene que ser regular. ¿Por qué? Pablo dice, cada primer día de la semana. O como nosotros somos, cada primer domingo del mes. O cada primer domingo del mes. ¿Por qué? Esto nos da regularidad. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser regular. Hoy doy, mañana no, porque ¿quién me va a ayudar? No, tiene que ser regular, tiene que ser proporcional. Pablo dice, según haya prosperado. No como el video del disque profeta o pastor que le pidió el terreno que le costaba $3 millones para que lo pusiera a nombre de él. No, según lo que usted haya prosperado. Si el Señor le dio nada más 2,000 empiritas al mes, usted puede aún así dar para la obra del Señor. Si el Señor le da 200,000 empiras porque vendió, hizo un buen trato, más todavía puede dar para el Señor. ¿Qué más? Intencionalidad. Escuche lo que dice Pablo, ponga aparte. Ponga aparte. Así que le doy un consejo, si usted quiere empezar a ser fiel al Señor con sus finanzas, ponga aparte. Cuando le paguen, cuando le caiga un dinerito, póngalo aparte, agarre su dinero, sáquelo de donde lo pone, póngalo en medio de la Biblia, póngalo aparte. 3 principios del versículo de Pablo. Tiene que ser regular, tiene que ser proporcional y tiene que ser intencional. Ahora, Malaquías, solo hay una vez en la Biblia que Dios dice, probadme en esto. ¿Y en qué parte es? Es con el tema de las finanzas y el dinero. Dice, probadme ahora en esto,
Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dar al Señor no es una pérdida, es confiar en su provisión y es experimentar su fidelidad en nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 9 al 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que si usted va a dar con tristeza porque va a llegar un poquito ahogado a fin de mes, mejor no dé. Si usted va a dar renegando para la obra del Señor, mejor no dé. Porque cada uno dé, según propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, así bien rápido, 7 puntos por los cuales diezmo. Diezmo, porque el diezmo no me ata, me libera. El Señor decía: no podéis servir a dos señores, no puedes servir a Dios y no puedes servir a las riquezas. Cuando yo diezmo, estoy dejando claro que el dinero a mí no me gobierna, que yo gobierno al dinero. Número 2, porque el diezmo honra a Dios, que dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Porque ¿sabe qué? Lo que usted al Señor le dio, así como se lo dio, así se lo puede quitar. Porque nada es nuestro, simplemente somos administradores de la gracia de lo que Dios nos quiera dar. Número 3, porque el diezmo sostiene la misión. El diezmo sostiene a pastores, a misioneros, sostiene la obra de la iglesia. Número 4, porque el diezmo prueba mi fe. Es el único lugar en la Biblia donde Dios dice: pónganme prueba. Número 5, porque el diezmo abre puertas de bendición. No es pagar para recibir, es confiar y ver cómo Dios multiplica. Es confiar para ver cómo Dios multiplica. Número 6, porque el diezmo me recuerda que todo es de Dios, que dice Primera de Crónicas 29:14, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces realmente no le estamos dando a Dios, le estamos devolviendo a Dios. Número 7, porque el diezmo me protege del egoísmo. Cuando yo diezmo, estoy diciendo: mi vida no se trata de acumular, sino de sembrar en el reino. Deber número 6 que tenemos que cumplir como iglesia: debemos orar en el nombre de Cristo. Juan capítulo 16, versículo 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. La oración en el nombre de Cristo es una de las mayores bendiciones que tenemos como iglesia. Podemos orar en su nombre, podemos acercarnos al Padre a través de la obra en Cristo. Y no es repetir una fórmula, no son oraciones vanas, no es rezar el tantos Padre Nuestros, no es eso. Es alinear nuestra voluntad, carácter y misión con la voluntad, el carácter y la misión de Cristo. Por eso nuestras oraciones son escuchadas, porque tenemos un mediador que está vivo. Les repito eso, nuestras oraciones son escuchadas porque nuestro mediador está vivo. No como otros mediadores, no como otros que santifican personas humanas y los hacen mediadores. Les oran a ellos para que ellos le digan a Dios: un muerto no puede hacer eso. Un muerto no puede hacer eso. Así se llame María, así se llame el santo milenial que acaban de canonizar. No pueden hacer eso. Nosotros tenemos libre acceso y nuestras oraciones, las suyas y las mías, son escuchadas. ¿Por qué? Porque nuestro mediador está vivo. La iglesia primitiva vivía en oración. Yo les recomiendo que lea Hechos. Usted quiere parecerse más a la iglesia, lea Hechos. Lea Hechos, lea lo que estas personas hicieron después de que Cristo dejó este mundo. ¿Qué pasaban haciendo ellos? Orando. Hechos 1 habla que cuando ellos estaban orando, ¿qué pasó? Descendió el Espíritu Santo. En Hechos 4 ellos clamaron juntos y el lugar tembló. En Hechos 12, mientras la iglesia oraba, Pedro fue liberado de la cárcel. Cuando la iglesia ora, la oración
abre puertas que parecen imposibles. Ahora, ¿está usted orando? ¿Cuánto tiempo le dedicó a la oración esta semana? ¿Cuánto tiempo? Solo en la mañana muchas veces yo lo que hacía de niño, el Señor, gracias por poder abrir los ojos en este nuevo día, amén. Y en la noche, Señor, dame un sueño reparador, amén. Solo eso. ¿Qué son? Ni el minuto nos llevamos mucho. Y cuando vamos a comer, si es que oramos para comer, Señor, bendice los alimentos y las manos que lo proveyeron, amén. Pero estamos orando, estamos clamando realmente con la intencionalidad de nuestra fe, de nuestro corazón. Cuando usted tiene un problema, cuando usted se siente abrumado, acude al Señor en oración. Cuando usted se enoja con su esposo o con su esposa, acude al Señor. ¿O a quién acude? Cuando algo le pasa a usted mal en su trabajo, fue un mal día, una mala semana, ¿a quién acude? ¿Y cómo acude? Como el siervo brama por las aguas, decía David, así brama, así clama mi alma por ti, Señor. ¿Ha escuchado usted cómo brama un siervo? Así tenemos que nosotros clamar al Señor. Muchas veces hacemos nuestras oraciones con la boca cerrada, que nadie nos escuche, porque nos da pena, nos da miedo. Pero tenemos que clamar de lo más profundo de nuestro corazón, porque cuando eso hacemos, las cosas que parecían imposibles, Dios las hace posibles. Y deber número 7, tenemos que apartarnos del pecado permaneciendo en Cristo para llevar fruto. Tenemos que apartarnos como iglesia local del pecado permaneciendo en Cristo para llevar fruto. Juan capítulo 15, versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No solo eso, sino que seáis también mis discípulos. El propósito de la iglesia no es la fama. El propósito de la iglesia no es llenar la iglesia con personas. El propósito de la iglesia es glorificar a Dios dando fruto y dando fruto abundante. Le dejo de tarea, ya le he dejado varias tareas, pero le dejo otra tarea. Lea Juan 15. El Señor dice, yo soy la vid, nosotros los pámpanos. Ahora, en ese versículo, si usted hace la tarea, muchas veces nos enfocamos en el fruto y creemos que el fruto es el mensaje central de ese versículo. Pero no sé si a usted le ha pasado que cuando algo es importante, usted lo repite muchas veces. Y hay una palabra en ese texto que repite 10 veces, de hecho es la palabra que más se repite, y es la palabra permanecer. El secreto de la vida cristiana es permanecer en Dios, es permanecer en Él. Ahora, cuando yo permanezco en Dios, entonces doy fruto. Pero el fruto no es lo principal, permanecer en Dios es lo principal. El fruto es secundario. Ahora, permanecer significa que tengo una dependencia continua, obedeciendo constantemente al Señor y una comunión íntima. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, describe el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una iglesia llena de programas, pero sin este fruto no glorifica al Padre. Por más gente que tenga, por más actividades que tengan en el mes, en el año, si una iglesia no tiene este fruto, no está glorificando al Padre. Así que apartarse del pecado, para yo apartarme del pecado, ¿qué tengo que hacer? Permanecer en Cristo. Porque si yo permanezco en Cristo, difícilmente voy a pecar. Si yo permanezco en Cristo, no podemos dar nosotros fruto si vivimos en desobediencia. Y Dios, como labrador que dice, poda a los que dan fruto para que den más. Y con los que no dan fruto, ¿qué hace? Los corta. La santidad es evidencia de un discípulo verdadero. La santidad es evidencia de un discípulo verdadero. Y yo no sé, muchas veces desvalorizamos el pecado, pero ¿sabe que la Biblia, sabe qué dice? Si tu mano derecha te hace pecar, ¿qué dice? Si tu ojo
Si tu ojo te hace pecar, ¿qué tienes que hacer? Sacarte el ojo, porque es mejor que un manco y un ciego entre al reino de los cielos. Así de grave es el pecado que nosotros cometemos. Así de grave son las cosas que nosotros hacemos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en Cristo. Pregunta para usted entonces, ¿está usted permaneciendo en Cristo? ¿Está dando fruto espiritual? Si hay un pecado oculto, amado hermano, amado amigo, en el amor de Cristo, confiéselo. Si hay tibieza en su corazón, vuelva a Cristo. Una iglesia sana y fructífera es la que muestra al mundo que verdaderamente pertenece a Jesús. Pero muchas veces nosotros perdemos la influencia allá afuera porque los primeros pecadores somos nosotros. Porque nada nos hace diferente al mundo. Porque nos vestimos como el mundo, escuchamos lo que el mundo escucha, vemos lo que el mundo escucha. ¿Qué nos está haciendo entonces a nosotros diferentes? El Señor dice, sed santos como yo soy santo, porque yo soy santo. Pero muchas veces somos nosotros, los hermanos, los de la iglesia, que no alcanzamos esa influencia allá afuera porque no estamos viviendo una vida en santidad. ¿Cómo se escuchan? ¿Cómo se ven nuestras redes sociales? ¿Cómo se escucha nuestra lista de reproducción de música favorita? ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando música que glorifica los pecados por los cuales su Cristo murió. Eso es lo que escuchamos muchas veces. Ahora, tenemos que alejarnos del pecado. ¿Y por qué le comento esto de la música? ¿Sabe quién es un experto en música? ¿Sabe quién es el experto más experto en música? ¿Sabe quién inició con la música en el cielo? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que si él, siendo lo que era en el cielo, no utilizar la música para poder llegar a personas, para poder hacer a las personas pecar, usted cree que no va a pasar eso? Tenga mucho cuidado con lo que usted escucha. Ahora, estos 7 deberes, ¿cuáles son los 7 deberes? Bautizar, celebrar la cena, amar a Dios y al prójimo, enseñar la palabra de Dios, dar, orar y vivir en santidad son la base de una iglesia fiel. Yo quiero que note que no es una opción, no es para que usted cumpla uno de los 7, es para cumplir los mandamientos del Señor. Así que le voy a invitar a que cierre sus ojos. Vamos a orar y le decimos, Padre, ¿quién soy yo para que tú pienses en mí? Padre, ¿quién es el hombre para que tú puedas pensar en él? Señor, gracias. Gracias por hablarnos, gracias por edificarnos, gracias por confrontar nuestros pecados. Sabemos, Señor, que es tu Santo Espíritu el que nos convence de pecado, el que nos convence de justicia, el que nos convence de juicio, Señor. Te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, llenando nuestras vidas, llenando nuestros corazones, para que nosotros podamos apartarnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados y poder permanecer en ti y poder vivir vidas santas, Señor. Gracias por estos deberes, por estos mandatos que como iglesia tenemos que cumplir. Gracias, Señor, por confrontarnos a seguirlos cumpliendo, por recordarnos la importancia de seguir cumpliéndolos. Te damos la honra y la gloria. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por cada hermano, por cada hermana. Si hay algún hermano, Señor, que aún no te conoce, te pido que seas tú manifestándote en sus corazones, Señor, manifestándote en sus vidas. Si hay algún hermano luchando con un pecado oculto, luchando con un pecado, con un vicio, Señor, oro por ellos. Oro porque sea tu Santo Espíritu el que los convenza, Señor, de ese pecado, que ellos puedan confesarlo ante ti, Señor. Te damos la honra y la gloria porque solamente tú eres bueno. En el nombre bendito de Jesús. Y todos decimos... Amén. ¿Cuántos le regalan fuertes palmas al Señor?